Si has adquirido un radiocollar educativo pensando en castigar, espera, porque los mejores resultados se obtienen utilizando el radiocollar educativo para premiar. Lo primero que le viene a la cabeza a cualquiera cuando oye hablar de un radiocollar educativo es que sirve para castigar a los perros dándoles calambrazos, pero eso es una bestialidad. El radiocollar que has adquirido ha sido diseñado meticulosamente para que puedas conseguir de tu perro todo lo que te propongas sin causarle ningún dolor, porque solo vas a utilizarlo para premiarle con él. Prepárate para otra sorpresa. Todo el mundo piensa que la diferencia entre un premio y un castigo es clara e inconfundible, pero eso muchas veces no es así. La diferencia entre el castigo y las maneras más interesantes de premiar son muy finas y se confunden fácilmente. Ya lo verás. Tal vez pienses que nuestra predilección por el premio obedece a una cuestión de sensibilidad. Es cierto, pero no es eso. Se trata ante todo de una cuestión de eficacia. Pronto comprobarás que las maneras indoloras de utilizar el radiocollar educativo son las que ofrecen los mejores resultados. Por eso, por el bien de tu perro y por tu propio interés, refrena esa querencia que tenemos todos a castigar espontáneamente. El castigo, sobre todo cuando estamos enfadados, nos sale espontáneamente porque es lo más fácil, pero prácticamente nunca es lo más eficaz. En nuestro departamento de psicología vemos cada año muchísimos casos, algunos fáciles y otros muy, muy difíciles, y nunca, te lo puedo asegurar, hasta ahora nunca hemos visto un caso en el que el castigo fuese la mejor solución. Siempre hemos encontrado un camino más eficaz que el castigo. Hace muchos años, cuando en España apenas nadie sabía de su existencia, leí en una revista norteamericana que los collares eran muy eficaces para conseguir que el perro acudiese a la llamada del dueño. Perros díscolos, dados por imposibles, acudían a la llamada como corderitos. Me traje un collar eléctrico de Estados Unidos para probarlo, pero se llenó de polvo en un armario porque no tenía estómago para darle un calambrazo a ninguno de mis perros. Hasta que un día tuve la feliz idea de desempolvarlo. Lo ajusté al mínimo y lo probé varias veces en mi mano. Al mínimo la sensación era prácticamente imperceptible, algo muy suave, una sensación neutra que no era ni agradable ni desagradable. Lo ajusté al cuello del Inocente, un setter inglés muy querido. Me coloqué a 5 o 6 metros de él e hice algo que no se debe hacer y que tú no vas a hacer nunca. Lo correcto hubiera sido que lo hubiese llamado antes de enviarle el impulso, pero apreté el botón emisor del mando sin mediar palabra ni gesto alguno. Mi setter, que estaba relajado olisqueando una zona de césped, levantó la cabeza sin brusquedad como buscando algo. Parecía que se preguntaba a sí mismo, ¿yo he notado algo raro o solamente me lo ha parecido? Y continuó olisqueando el suelo. Volví a enviarle otro impulso. Esta vez el perro levantó la cabeza. Esto no son imaginaciones mías. Miró a derecha e izquierda, después se desplazó 1 metro lateralmente como desconfiando del suelo y despacito, como si temiese pisar el césped, sin que me diese ninguna llamada, vino y se sentó junto a mí. La experiencia con otros perros ofreció el mismo resultado. No les hacía ningún daño, pero sin llamarles, venían. ¿Por qué venían? No era por miedo, porque nunca vi un rabo entre las patas. En los años siguientes utilicé los collares en muchos trabajos de investigación y poco a poco fue apareciendo ante mí una conclusión muy clara. La electricidad indolora no atemoriza al perro como las tormentas, pero comparte con ellas una sensación impresionante que le lleva a una doble reacción. Todos los perros reaccionan con máxima prudencia. Adoptando una actitud de alerta, se ponen a pensar a tope y abren su inteligencia, ofreciéndote una oportunidad extraordinaria para enseñarles cosas. Y además buscan apoyo acercándose a aquel de quien dependen. Toma tus apuntes. Estamos en la introducción, donde pone la electricidad indolora provoca una reacción de alerta que se traduce en, sobre la línea de puntos escribe atender. Bueno, si lo prefieres, pon fijarse.
pensar y aprender. Pensar y aprender. Pero fíjate que estamos hablando de la electricidad que no hace daño. La otra, la del trallazo, el dolor y la crueldad, provoca el efecto contrario. Entorpece los aprendizajes porque impide que el perro piense. Seguimos con tus apuntes. En la línea de abajo, donde pone y además, busca apoyo acercándose a aquel de quien depende. Escribe depende. Normalmente el perro depende de su dueño, pero vete a saber. La dependencia solo se crea de una manera, resolviendo necesidades. Por eso el perro depende afectivamente del que le resuelve las necesidades de las que él es consciente. Ese es su apoyo. Y así ves perros que establecen su principal vínculo de dependencia más que con el dueño con otra persona, por ejemplo con el adiestrador. Aunque no tiene por qué ser una persona, a veces establecen ese vínculo de dependencia afectiva con otro perro. Conocí a un par de cazadores, dos hombres buenos que se responsabilizaban de la protectora municipal de un pueblo de Alicante. Estaban obsesionados por salvar la vida de todos los perros que recogían. Tenían un truco para encontrar propietarios adoptantes. Me decían, si a un perro le enseñas a hacer algo útil, siempre habrá alguien que lo quiera, sobre todo los cazadores. Y con tal de salvarle la vida, eran capaces de enseñarle a cazar a un pastor alemán. Utilizaban mucho el radiocollar educativo, lo manejaban muy bien. Una tarde les llevaron un podenco joven que había aparecido abandonado. Bueno, por fin un perro auténtico de caza. A la mañana siguiente, como locos, llenos de ilusión, le pusieron el radiocollar educativo y lo soltaron. Cuando se alejó demasiado, le llamaron, pero inútilmente. El podenco no les hizo ningún caso. Le enviaron un impulso indoloro desde el mando, pero como el perro no dependía efectivamente de ellos, salió corriendo, y tardaron 2 días en encontrarlo. Al cabo de algún tiempo, resolviéndole necesidades, dándole de comer, de beber, cepillándole, dándole afecto, acariciándole, repitieron la experiencia, y el perro respondió al radiocollar educativo acudiendo inmediatamente a ellos. No olvides nunca esto. ¿Qué transmite un radiocollar educativo? Olvida la corriente eléctrica de tu casa. La corriente que utilizan nuestros radiocollares no tiene nada que ver con la corriente eléctrica que conoces. Es otra clase de electricidad. Es como la descarga, entre comillas, que suelta la cerradura del coche tras un largo viaje o la que sueltan algunas personas cuando te dan la mano. Tiene voltios, pero carece de amperios. No puede causar ningún daño físico. Solo sirve para impresionar. Pero ojo, esa impresión, si se maneja con brutalidad, puede causar daño psicológico al animal. Y eso resulta tan cruel como inútil. Toma tus apuntes. Donde pone la corriente que utilizan los radiocollares educativos tiene muchos voltios, escribe voltios. Pero carece de amperios. Escribe amperios. No tiene fuerza. Escribe fuerza. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de impulso que pueden transmitir los radiocollares. Toma tu radiocollar educativo, enciéndelo y aplícatelo en la mano. Comienza por el nivel 1. Si no notas nada, pasa al 2. No temas, en los niveles mínimos, los radiocollares educativos emiten impulsos neutros. No son ni placenteros ni dolorosos. Son como los impulsos de esos aparatos de gimnasia pasiva para adelgazar que anuncian en la tele. Compruébalo. Es una sensación neutra. Enseguida vamos a aprender a sacarles jugo a esos impulsos neutros. Bueno, ahora aumenta poco a poco el nivel. Los impulsos neutros se van convirtiendo en impulsos molestos
y si aumentas otro poco el nivel se convierten en desagradables. No son dolorosos, pero al perro como a ti le resultan molestos o desagradables y tenderá a pensar y a aprender a hacer rápidamente lo que sea para evitarlos. Si quieres, aplícalo después a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Que todo el mundo te confirme que se trata de un nivel molesto, pero perfectamente soportable porque no es nada doloroso. Y por último, no hace falta que los pruebes. En los niveles más altos, el mando emite impulsos que pueden resultar dolorosos. Por tanto, escribe: los impulsos que emite un radiocollar educativo se pueden clasificar en 3 niveles: neutros, molestos y dolorosos. Aunque esto es relativo al estado de excitación del perro. Cuando tú estás relajado, basta con que te toquen ligeramente para que te percates de ello. Sin embargo, si estás corriendo ante las astas de los toros en un encierro de San Fermín, necesitarás un golpe muy fuerte para enterarte de que te están tocando. Con el perro ocurre lo mismo. Si está excitado porque va a entrar a una pelea o porque le han volado unas perdices inesperadamente, interpretará los estímulos dolorosos, salvo que sean muy fuertes, como molestos. Y por supuesto no percibirá los estímulos molestos, ni muchísimo menos los neutros, de esos no se entera. Por tanto, donde pone la intensidad que percibe el perro es subjetiva, depende de su estado de excitación, relajación y de su sensibilidad. Escribe sensibilidad. Sí, porque al igual que ocurre entre las personas, en los perros también se observan grandes diferencias individuales. Hay perros hipersensibles a la electricidad y por el contrario hay otros que parecen electricistas viejos. Aguantan niveles bastante altos sin notar nada. ¿Para qué sirve el radiocollar educativo? El radiocollar educativo tiene muchas utilidades, las iremos viendo una por una, pero sobre todo sirve para una cosa, para afirmar la llamada. O lo que es lo mismo, para conseguir que el perro acuda a nuestra llamada siempre. Que venga siempre, en cualquier situación, aunque esté a punto de montarse a una hembra en celo, aunque esté a punto de entrar a una pelea, siempre, a la primera y rápidamente. Fíjate bien, siempre, a la primera y rápidamente. Y sin necesidad de tocar el mando, sin necesidad de usar el collar. En efecto, cuando se hacen las cosas bien, el radiocollar, aunque se lleve, no se utiliza prácticamente nunca. La llamada firme es imprescindible. Sin ella todo son problemas. Las fugas durante el paseo, las agresiones a otros perros o a personas, los atropellos, el cazar demasiado lejos y a su aire, la persecución a ovejas, corzos o a especies de pelo para los perros de pluma, todos son problemas. Y el cuadro es siempre el mismo, un propietario dando voces tras un perro descontrolado que hace lo que le viene en gana. Por el contrario, con una llamada firme, no todos, pero prácticamente todos los problemas dejan de existir. Ya lo verás. No me cansaré nunca de insistir en la importancia casi absoluta de una llamada firme. Piensa un poco en lo que acabas de escuchar. Tú estás convencido de que el problema que tienes con tu perro es que caza a su aire o que se va cuando le da la gana o que se tira a agredir o a perseguir a todo lo que se le ocurre. Y eso es erróneo. El único problema que tienes es que careces de una llamada firme, porque si tu perro viniese a la primera, ¿qué problema tendrías tú? Aclárate. El principal problema que tienes, el que ha propiciado todos los demás, es que cuando le llamas, no viene. Toma tus apuntes. Donde pone el radiocollar educativo sirve para muchas cosas, pero sobre todo sirve para afirmar la llamada. Escribe afirmar la llamada.
y donde pone no hay problemas, solo hay perros que no vienen, escribe a la primera. Escribe a la primera.